gente mirando economía política. Llegaron a 520.000 personas solamente en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. ¿Cuántos serán en todo el país? Nunca se sabe. Primer tendencia en Twitter en Argentina. Segundo a nivel mundial. Increíble que a esta hora la gente tiene que ir a laburar. Mañana sigan prendidos a economía política. Darío. Sí. ¿En serio quieren hacer un paraíso fiscal de Buenos Aires? Macri hace rato que tiene ganas de que la ciudad de Buenos Aires sea su propio paraíso fiscal. Esto es como la gente que se compra un home theater, ¿viste? Para tener el cine en la casa y no tener que ir hasta el cine. Algo parecido. A ver, desde Macri asumió como jefe de gobierno porteño a fines de 2007. A los pocos meses, en 2008, ya quería que la ciudad de Buenos Aires sea una especie de paraíso fiscal. ¿Qué es un paraíso fiscal? Donde obviamente se pagan muchos menos impuestos para las empresas, las personas jurídicas, pero aparte, el tema clave es el tema del secreto fiscal. Secreto bancario que se esconde ya sea de los trabajadores, pero también de los acreedores, de los clientes y del fisco. Esto es lo más importante, las ganancias de las empresas. En 2008 lo que quiso hacer Macri es crear una Inspección General de Justicia paralela, digamos, que en realidad lo que hiciera fuera correr a la Inspección General de Justicia Nacional, que es la encargada de recibir toda la información por parte de las empresas y ahí recabarla y obviamente lo labura con el fisco y dice, bueno, estas empresas está evadiendo y demás. Bueno, lo que quería Macri era justamente crear lo que se iba a llamar el organismo del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas, que se iba a encargar de la fiscalización de las sociedades constituidas en el extranjero para que establezcan sucursales o asiento o cualquier otra especie de representación permanente en la Ciudad de Buenos Aires. Quería decir esto, efectivamente, que evada, que en realidad que pase por encima a la, a la Inspección General de Justicia de la Nación. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, la después Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, lo evitó, porque lo que dijo ella fue, mira, te voy a leer, dijo, su posición fue que en la medida en que rijan en los registros locales diferentes políticas sobre el control y fiscalización de las sociedades extranjeras offshore, que ahora todos ya sabemos qué es, ello permite la creación de paraísos societarios en nuestro país en beneficio de un sector privilegiado de la sociedad y con grave daño al resto de la comunidad. Ahora entendemos un poco más. Yo digo, a ver, decían que venían a hacer un país serio. No hay nada más bananero que un país offshore. No, obvio. Eso aparte es casi con lo todo que sería respeto. la definición de esos paraísos fiscales que lo admiten un poco que tienen esto como principal fuente de ingresos y demás, que aparte ni siquiera tienen la plata ahí, eso pasa. Ahora te voy a explicar un poco Digamos cómo es que es una investigación de Página 12. Sí, ¿no? tanto Nora Beiras como Ari Lijalado estuvieron trabajando este fin de semana este tema y lo que buscaban justamente, lo que remarcan es esto, que Alejandra Gils Carbó se puso en contra de esto desde 2008 porque decía, se va a transformar la ciudad de Buenos Aires en un paraíso fiscal, pero más allá de eso, era anticonstitucional, porque pasaba por encima la IGJ nacional. Claro. Entonces, lo que hacía era violar dos de los artículos de la Constitución Nacional, por eso en su momento se puso en contra. Ahora, después Mauricio Macri asumió como presidente. Estoy hablando hace muy poquito. Y lo que pasó fue que estaba todavía vigente la cautelar de Alejandra Gils Carbó, pero la jueza Macarena Marra Jiménez la anuló, esa cautelar que impedía que la ciudad de Buenos Aires se transformase en un paraíso fiscal. Y te voy a decir cuál fue el argumento, porque el argumento es lo más llamativo. La falta de legitimación de Gils Carbó. ¿Quién le dio la falta de legitimación? ¡A la mierda! El PRO diciendo que Gils Carbó era militante y demás. También Gils Carbó en su momento evitó lo que era la fusión de Multicanal con Cablevisión. Bueno, por eso dicen todas esas cosas de ella, claro. Tal cual, por eso era esa hazaña que tenía el ahora presidente con Gils Carbó, que decía que la iba a destituir cuando tampoco podía hacerlo porque no era parte de sus funciones. Pero lo cierto es que ahora el PRO está tratando de nuevo de que la ciudad de Buenos Aires sea como una especie de paraíso fiscal para las empresas que no tengan que declarar y que eviten este punto de la IGJ, que no tengan que contar cuáles son sus ganancias y cuáles son sus movimientos de capitales y de bienes, tanto a los acreedores como a los trabajadores, como a los que trabajan justamente con este tipo de empresas, como al fisco, como a la justicia, y esto es algo gracioso porque estuvo pasando mucho estos días, a los derechos del cónyuge. Viste que salieron muchos empresarios que estaban escondiéndole a sus parejas el tema de sus ganancias. Bueno, lo podrían haber evitado. ¿Sabes que cuando yo hice la investigación de fuga de divisas, me acuerdo como si fuera hoy, estaba uno de los directores de Clarín, Rendo, y me llamó y me dijo que lo saque al delito de fuga de divisas porque la mujer no sabía que tenía la guita afuera. Yo dije, no, yo no voy a sacar a nadie. Entonces llamó al director de 23 y el director de 23 le dijo, yo no voy a sacar a nadie. Y después parece que se separó. Bueno, pasó Rendo. mucho. Hoy justamente La Nación habla de este tema. Es uno de los directores con Manieto, ¿no?
A ver, vamos a resumir. Tenemos una placa que cuenta un poco lo que quería hacer Macri en la Ciudad de Buenos Aires en 2008 y lo que ahora quiere reflotar, que es justamente eso, pasar por encima a la Inspección General de Justicia. Creó una inspección paralela para evitar los controles de la IGJ Nacional, algo que recordamos es anticonstitucional. Vamos a ver en otra placa la cantidad de empresas que estaban como sociedades pantalla. Y ahí me voy a derivar a otro tema, porque justamente había unas 17.000 sociedades fantasma o pantalla en su momento en la Ciudad de Buenos Aires, y eso es lo que quería cubrir Macri. Ahora, cuando nosotros vemos por ahí estos días el tema de Macri sacando medidas que uno dice, pero ¿cómo puede ser que haga esto? Tiene que ver también con muchos empresarios que le prometieron su apoyo, que le dieron su apoyo durante la campaña. Bueno, lo de las retenciones de las mineras. Mineras, del campo, medicamentos. Ni Leuco lo acompañó con eso, por mirá. eso mismo. Bueno, tampoco es que dijo mucho, pero digo, no esperábamos mucho de él. Claro. Lo cierto es que esto tiene que ver justamente con ese tema, ¿no? Había muchos que le estaban apoyándolo y él les había prometido una retribución por eso. Veíamos ahí una placa más. Mira, te voy a contar esto porque así funciona mucho de lo que está rigiendo hoy en día. Una sociedad, ¿por qué las sociedades offshore funcionan como cáscaras? Una sociedad que está en un paraíso lleva a otra en otro paraíso y a otra en otro paraíso y ninguna justicia o fisco puede alcanzarlas. Por eso es tan difícil el tema de alcanzar o de ver cómo están las empresas. Por eso uno no paraísos. puede conformarse con la respuesta del presidente o del jefe de gabinete diciendo está todo limpio, quédense tranquilos. Tal cual, ahí hay una cuestión aparte. ¿Para qué pusiste cáscara tras cáscara tras cáscara? ¿No? O las mamuscas se dicen las muñecas Sí, rusas. así es. Sí, ¿para qué la metiste adentro si no quieres esconder nada? Tal cual, bueno. A ver, eso también es parte de lo que han ayudado los bancos, que son los facilitadores Claro. de las que se fueron afuera, básicamente. Vamos a escuchar un ratito a Juan Valerdi. Juan Valerdi es experto en este tema de paraísos fiscales. Lo viene siguiendo hace un montón de tiempo y la semana que viene viaja a un seminario en París sobre justamente este tema, porque en el mundo hay mucha preocupación por este tema, por esto de las cáscaras. Un cuarto de la riqueza que se genera a nivel mundial va a los paraísos fiscales. Eso desfinancia a los estados, eso genera más pobreza. Eso es el famoso 99% más pobre y 1% más rico, y eso que se sigue funcionando de esa manera. Vamos a escuchar lo que decía con respecto a los paraísos fiscales y a este tema que veníamos hablando. La cantidad de stock de activos externos que tienen los argentinos en el exterior se han calculado más o menos entre 360.000 y 400.000 millones de dólares. La salida más fuerte de los últimos 30 o 40 años se concentró entre el 2001 y el 2002, antes de la devaluación. Este tipo de lugares son los que articulan el movimiento de los capitales, que incluso a veces vuelve disfrazado para financiar actividades de la gente que lo ha fugado, y se hace el famoso back-to-back, que es darse un autopréstamo del exterior con bancos que son los grandes bancos que facilitan ese tipo de actividades en la Argentina y en el mundo, ¿no? Ese dinero se junta tanto de lo que proviene de dinero, digamos, gris, de actividades lícitas que han evadido o de la corrupción, como de dinero de claramente ilícito o negro, de actividades ilícitas como narcotráfico, tráfico de armas, extorsión, trata de personas y demás. Todo eso se junta en esos lugares offshore y se licúa y se convierte todo en una masa gris que va forzando todos los sistemas financieros del mundo. Nadie abre una sociedad en un paraíso fiscal por razones que no tengan que ver con esconder. En toda la trama offshore lo que es fundamental es el esconder, es el secreto. Si no, no existirían. Eso es la clave de esa trama. Es el esconder por ese fin fundamental de poner una cuenta en un paraíso fiscal. Recordemos, dijimos un rato, hablamos de Macri queriendo su propio paraíso fiscal en la Ciudad de Buenos Aires. Insistimos con esta investigación de Ariel Jalad y Nora Beiras, porque aparte esto que te contaba de las cáscaras y de cómo se genera a nivel mundial, hoy hay una preocupación muy grande sobre este tema y se está haciendo foco sobre los derechos humanos, la pobreza y los paraísos fiscales. Por esto que te contaba recién y por algo más. Claro, está cada vez más complicado por esto de las cáscaras, ver cuándo está la ilegalidad. Mauricio Macri ahora está imputado y todavía no se sabe si es ilegal o no, pero en todo el mundo se le empieza a remarcar que es cada vez más inmoral y que eso genera pobreza. Hay un documental que se llama The Price We Pay, el precio que pagamos, en donde una jueza le dice a un político, dice, yo no lo estoy acusando solo de ilegal, sino también de inmoral. Una cosa más y con esto cerramos. Viene un seminario ahora muy importante a nivel mundial porque el G20, el FMI y el Banco Mundial también alertan sobre este tema y sobre lo inmoral de tener plata en los paraísos fiscales.
nosotros estamos teniendo ahora, conocimos que el presidente tiene cuentas, sociedades fantasma, y lo cierto es que es esto como si fuese, no sé, un seminario anti-tabaco y llegue nuestro representante fumando. Es una cosa así, porque están todos muy escandalizados, por eso la renuncia del presidente de Islandia, por eso está tan complicado Cameron del Reino Unido, y lo cierto es que cada vez se empieza a hablar más de eso. No solamente hablamos de la ilegalidad, sino de cómo esto genera pobreza y de lo inmoral del asunto. Gracias, Darío. Por favor. El miércoles va la presidenta Cristina Fernández con el juez Bonadío. Están tratando de meter presa a Dilma Rousseff, a Lula da Silva, a Cristina Fernández, a todos esos dirigentes que sacaron a millones de personas de la pobreza, que generaron millones de empleos en Argentina. Cometieron muchos errores, hicieron cosas mal, algunos a propósito, como mentir con el INDEC, ¿sí? En algunos casos hubo hechos de corrupción. Distinto es, como decía Aldo Ferrer, hechos de corrupción que corrupción generalizada. Y corrupción generalizada es sacarle a los pobres para darle a los ricos. Muchos dicen, hay que ir a apoyar a Cristina Comodoro Pi, y si no apoyás a la gente que te dio la ujuro, a la gente que te dio de la se sacó de la pobreza, ¿a quién vas a apoyar? Cuando dicen te banco, te banco, te banco. Bueno, llegó la hora de bancar. Yo creo que el que se sintió bien, el que vivió bien, el que tuvo por primera vez tantas cosas, por primera vez su vacación, por primera vez su auto, por primera vez un aire acondicionado para dormir fresquito, por primera vez poder comer todos los días, ¿por qué no acompañar? Yo creo que sí, que habría que ir a Comodoro Pi. Les agradezco que nos hayan acompañado, como siempre, 3 horas, muchísimas gracias a todo el equipo, primera tendencia en Argentina, en el mundo, enorme medición, 5 veces más que TN, que nos tiró con todo el tipo contando billete y toda esa cosa que hacen ellos para ver si pueden pelear un poquito a esta hora. La gente quiere informarse, hay muy pocos lugares para informarse y todos muy complicados por cuestiones económicas y financieras, porque este gobierno no le da pauta ni le paga al anterior, lo aprietan sus negocios particulares, le pide a los privados que no les den plata. Es muy difícil informarse en la Argentina. Me despido hasta el domingo que viene a las 21 horas. Un enorme abrazo a todos. Chao.